avances y retos para la transformación del campo colombiano. Y nos hablará de este importante tema la doctora Andrea Amalia Ramos Portilla, quien actualmente desempeña el cargo de directora técnica de Sanidad Vegetal del ICA. Les voy a hablar un poco de la doctora Andrea. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad de Nariño, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Cauca, es magíster y doctora en ciencias agrarias en la línea de entomología de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá. En su desempeño académico ha realizado investigaciones en el área de la taxonomía de insectos escama en diferentes cultivos de Colombia, lo que le ha permitido la descripción y nuevos registros de especies que afectan las palmas, los frutales, el café, la caña y otras especies vegetales. Su trabajo investigativo le permitió obtener en el año 2016 varios premios otorgados por la Sociedad Entomológica Colombiana, entre ellos el Premio Nacional de Entomología Hernán Alcaraz Vieco. Toda su vida laboral la ha desarrollado en el ICA, tiene 28 años de experiencia en diferentes programas institucionales, incluyendo el diagnóstico fitosanitario. Su área de trabajo más específica es el manejo integrado de plagas, especialmente de artrópodos, picadores, chupadores, y recientemente ha incursionado en la formulación de estrategias para la protección de los polinizadores desde la agricultura y la extensión fitosanitaria. Desde febrero de 2023, como les dije, está encargada de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal del ICA. Doctora Andrea, adelante. ¿Con este? Sí, también puedes usar este. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar acá y le doy un agradecimiento especial al señor gerente por esta intervención que hizo y obviamente a nuestro señor subgerente por liderar este espacio de conversación y este espacio de actualización. Y estoy muy feliz de ver a muchos de mis compañeros de las seccionales que nos hayamos podido encontrar acá a conversar sobre este tema, sobre todos los temas sanitarios. Excúseme, por favor, por mi voz, estoy un poquito afectada, pero eso no significa que esté acá con todo el gusto y la felicidad de compartir esta información. Bueno, en esta conferencia, sigamos por favor, con esta la paso a Pili, por favor, ayúdenos. Bueno, esta conferencia la hemos llamado Sanidad Vegetal, avances y retos para la transformación del campo colombiano, porque quisiera quedarme con las últimas palabras del señor gerente, es que todos tenemos que tender a satisfacer la demanda de la sociedad, y no solo la demanda de la sociedad colombiana, sino de la sociedad mundial. Nosotros somos más de 8.000 millones de seres humanos que tenemos que responder nosotros como institución a esa capacidad que debería tener el planeta de resolver las necesidades de esta población. Sabemos que no es fácil, pero a eso estamos llamados. Bueno, quisiera primero que todo presentar a mi grupo, quizás no pueda nombrarlos a todos, pero este es el grupo de Sanidad Vegetal, conformado por la mayoría de ellos ingenieros agrónomos con doctorados y maestrías en fitopatología y en entomología, y sin ellos estas acciones que voy a presentarles ante ustedes sería imposible. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de los funcionarios y colaboradores del ICA de cada seccional, todos ellos con una labor importantísima para poder llevar el mensaje que inicialmente suele diseñarse en oficinas nacionales, pero que si ellos no estuvieran en las seccionales, no es posible que llegue el agricultor. Así que mi gratitud para ellos y mi reconocimiento a su trabajo incansable. Me va a tocar pedirte el favor de no pasen.
señor. Por favor, no me cuenten este tiempo, que me va a servir al final. Sí. Olvidar un saludo a toda la red de laboratorios del ICA que también están acá. Siempre los paso por alto, pero sé que son muy importantes. Gracias. Perdón. Bueno, esta conferencia se va a desarrollar principalmente en estos 4 puntos: los antecedentes para que hablemos de sanidad vegetal, los retos, los avances y la perspectiva de nuestro trabajo. Ya el señor gerente esbozó un marco muy amplio sobre el cual debemos nosotros desarrollar nuestro trabajo, pero yo quisiera poner pues énfasis en cada uno de los puntos. Como antecedentes, a veces nos olvidamos cuando estamos trabajando desde instituciones como la nuestra, nos olvidamos de dónde nacen las situaciones sanitarias, nos olvidamos de dónde venimos, e incluso al agricultor a veces no le queda fácil entender por qué tiene tantos problemas, y a veces el lenguaje es: yo quiero erradicar la plaga, quiero erradicarla, porque el ICA, y mire que se aplicó una vez y ya no funcionó, y entonces ya no sirve ese tratamiento, ¿no? Entonces yo sí quisiera retomar esa información en este momento para que todos volvamos a la base. Entonces algo no está funcionando. No sé si me ayudan a pasarla tal vez. ¿Sí? ¿Queda fácil? Juan. Ya, la siguiente, por favor. Ya. Eso. Bueno, yo creo que así mejor. La anterior, eso, la siguiente. Bueno, el surgimiento de la agricultura es bastante ancestral. Sin embargo, hace más o menos 11.000 años, pero eso no es nada comparado con lo que estamos nosotros en este planeta. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a convivir con las condiciones que ya estaban antes de nuestro sistema de agricultura. Hay que decir que las plantas son la fuente, obviamente, del aire que respiramos y casi el 80% de los alimentos que consumimos. Siguiente, por favor. La domesticación de las plantas, que se dio desde esas épocas ancestrales, y ya sabemos nosotros tenemos en América unos puntos de divergencia de esas especies vegetales cultivadas, tenemos nuestros cacaos, tenemos el maíz, tenemos la papa, todos sabemos eso, pero eso tiene un impacto muy trascendental en la sanidad de esos cultivos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de esa domesticación? Y ya les voy a comentar por qué he puesto y he recogido esta información para que tratemos de sanidad vegetal. Las consecuencias de la domesticación es que modifican la concentración y la mezcla de metabolitos de las plantas. ¿Por qué? Porque se seleccionan para ciertas cosas, se seleccionan para la palatabilidad, se seleccionan para la producción y van en detrimento de ciertas defensas de la planta. ¿Qué nos ha llevado esto entonces? A que se haya influenciado esa diversidad de metabolitos, haciendo que muchas veces la planta se vuelva susceptible a artrópodos o a patógenos. Por lo tanto, sigamos, por favor. Entonces, debemos tener en cuenta, entre otros aspectos, la teoría de la trofobiosis. ¿Qué es esta teoría? Esta teoría, bueno, significa que cualquier ser vivo sobrevive solamente si hay alimento. Entonces, si nuestro sistema de producción no está siendo eficiente para que la planta aproveche todos sus recursos, van a haber unos excedentes que van a ser aprovechados por los artrópodos y por los patógenos. Por lo tanto, una planta tiene muchas posibilidades de ser atacadas por los agentes patógenos, muchas. Y quisiera que fuera tal vez un mensaje para que siempre le llevemos al productor, porque esta es una realidad. No hay posibilidad de ejercer agricultura sin que haya riesgo de ataque de patógenos, artrópodos u otro tipo de plagas. Una planta que esté sana tiene pocas probabilidades o menos probabilidades de enfermarse, y esto nos lleva finalmente a que la clave para que la planta resista el ataque de los patógenos o de los artrópodos u otras plagas es la nutrición.
Y por eso es que este tipo de eventos y este nuevo esquema del instituto habla de la prevención. De la prevención es sanidad. Y quizá aquí es donde nosotros queremos hacer énfasis, que todo nuestro sistema de trabajo va a enfocarse a prevenir que nuestros sistemas productivos se enfermen. Siguiente, por favor. Surge entonces como una necesidad, como una imperiosa obligación de la sociedad de tener el concepto de sanidad vegetal. Y aquí surge entonces el tema de plaga. Usualmente nosotros estamos acostumbrados a hablar como plagas y enfermedades, pero bueno, es un término que desde hace algún tiempo ya se ha venido articulando y homologando con principios internacionales, y por eso nosotros desde Sanidad manejamos el concepto de plaga, desde la Subgerencia de Protección Vegetal, como cualquier especie, raza, biotipo, vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plagas o productos vegetales. Eso es, por supuesto, un concepto muy antropocéntrico, porque finalmente la agricultura es para la satisfacción de las necesidades de la sociedad. ¿De la sociedad de qué? La sociedad humana. Surge entonces la sanidad vegetal. Hay muchas y muchas definiciones de sanidad vegetal, pero yo he puesto aquí una muy actual, muy de la RAE. ¿Qué es sanidad vegetal? Actividad dirigida a proteger los vegetales y sus productos de los daños producidos por las plagas e impedir la introducción y extensión de las procedentes de otras áreas geográficas, con el objeto de mantenerlos en niveles de población económicamente aceptables. Ya el concepto de manejo integrado de plagas se los di. Sigamos. Entonces, la evolución de los artrópodos. Esto también es un concepto importante que a veces con el agricultor no es sencillo poder entender. Yo produzco y yo quisiera que no tenga nada, que no haya nada, y que lo que yo hago acabe con todas las poblaciones. Siempre hablamos de erradicar, erradiquemos la plaga. Eso en un concepto nuestro productivo pues es bastante difícil. El primer artrópodo que nosotros conocemos es de hace 400 millones de años. 400 millones de años. Si nosotros, realmente es una cifra que por lo menos en mi cabeza es difícil de asumir, ¿no? 400 millones de años. Asimismo, evolutivamente, pues los escarabajos pueden estar dateados de hace 200 millones de años, las mariposas 70 millones de años y la agricultura solamente hace 10.000. O sea, cuando nosotros iniciamos la agricultura ya hace muchos años estaban los artrópodos, por lo menos los artrópodos. De los patógenos no hablo mucho porque me parece un poco más atrevido, que es un área que no conozco, pero de los artrópodos por lo menos sí. Siguiente, por favor. Entonces, aquí surge un concepto de manejo integrado que también quisiera poner en la mesa, que el manejo integrado de plagas a veces lo decimos de una manera un poco, ¿cómo decirlo? Un poco más como si fuera una conversación normal, pero olvidamos como la fuente, de dónde sale, cuál es realmente el concepto. El concepto del manejo integrado de plagas tiene muchas definiciones y data desde 1988 o quizá más, y empezó con control integrado, y ese control integrado quizá fue con el que más nos quedamos. Si hoy le preguntamos a muchas personas qué es el manejo integrado de plagas, seguimos pensando en el control biológico más el control químico más el control cultural, y ese es un concepto que tiene que ver más con control integrado que con manejo integrado de plagas. Así que evolutivamente ha venido cambiando también ese concepto. Hay, como les digo, más de 65 definiciones. Sin embargo, una con la que nosotros nos hemos familiarizado como institución y que hemos venido trabajando por lo práctico, por lo incluyente, por lo que nos permite abordar diferentes aspectos, es esta. Aproximación sostenible que combina el uso de prácticas de prevención, monitoreo e intervención en una forma que minimiza los riesgos para la economía, la salud y el ambiente. Y de hecho, desde el CABI y USDA, una definición muy reciente, involucra 4 pilares en los que hemos venido nosotros trabajando: en la identificación del agente causal, en la prevención, en el monitoreo y en la intervención.
Y así es como de alguna manera hemos venido desarrollando estos programas que hemos diseñado recientemente en el instituto para poder proteger los sistemas productivos de importancia en el país. Siguiente, por favor. Con todo este antecedente, pues nos estamos abocados a mostrar unos riesgos para la agricultura. Estos riesgos para la agricultura son de todas las índoles que ustedes conocen y que no nos vamos a detener. Son desde tipo físicos, geofísicos, ambientales, productivos, socioculturales, pero nosotros como institución pues nos vemos abocados a tratar sobre todo los riesgos sanitarios. En los riesgos sanitarios están principalmente estos problemas de plagas que ya hemos descrito. Siguiente, por favor. Estos problemas, todos estos riesgos generan unas altísimas pérdidas de los alimentos en el mundo. La FAO dice que más o menos en promedio se pierde el 30% de los alimentos en el mundo. El 40% de la producción está afectado por plagas, pero en diferentes espacios de la producción. Sigamos, por favor. Aquí tenemos unos ejemplos en América Latina. En la agricultura, más del 30%, por ejemplo, en frutales, se está perdiendo. Esto es en diferentes continentes, pero yo me he enmarcado principalmente en América Latina. Más del 30% se pierden en la agricultura, en la pre-cosecha, algo en la post-cosecha, en los canales de alimentación, y un llamado muy grande que ha hecho la FAO es en la pérdida en el alimento preparado. Ese arroz que no nos comemos, ¿no? No me ponga arroz, o póngamelo, pero pues igual no me lo voy a comer, ¿sí? Esa papita que tristemente dejamos a la mitad, o la ensalada de la lechuga que no nos comemos, ¿no es cierto? Y que no pedimos que no nos la pongan, y no nos la ponen y después la desechamos. Ese es más o menos el 30 o el 40% en pérdidas de recursos que ya se gastaron en esa producción de alimentos. Siguiente, por favor. Tenemos otro ejemplo, más del 20% de cereales en América Latina perdidos en la pre-cosecha, estoy haciendo referencia. Siguiente. Miren, por ejemplo, en esta, perdóname, la anterior, en esta llama muchísimo la atención, la anterior, por favor, la pérdida en América del Norte y Oceanía de los cereales en el consumo. En el consumo es aproximadamente el 60% de pérdida. Siguiente. Aquí tenemos en tubérculos también más del 30%. Siguiente. Y bueno, entonces ya adentrándonos en lo que el señor gerente también nos hablaba de las políticas del mundo, o sea, ¿a qué nos debemos nosotros para trabajar? A las políticas del mundo. Y uno de los primeros marcos políticos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 y nosotros pues prácticamente le estamos apuntando a hambre cero, que es uno de los objetivos más macro y más trascendentales que le pueden afectar a una sociedad como la del planeta en general. Siguiente, por favor. El marco político ya aterrizado para nosotros en Colombia está contenido en las bases del plan de desarrollo, y en la base del plan de desarrollo pues el derecho humano a la alimentación, la internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática, y dentro de nuestro plan estratégico e institucional nosotros le estamos apuntando a la reforma rural integral, que finalmente también le apunta al tema de hambre cero. Sigamos, por favor. Siendo así, nosotros como institución trabajamos a través de este esquema de gestión de riesgos fitosanitarios que fue acuñado por la FAO y que es un esquema que nos ha permitido a nosotros presentar nuestro trabajo de una manera muy clara, muy articulada, como lo decía el señor gerente, muy abierta a la articulación con diferentes actores públicos y privados, como lo dice en la definición, de una manera sistemática, integral y coordinada para reducir los riesgos fitosanitarios y manejar adecuadamente las emergencias fitosanitarias. ¿A qué le apunta este esquema de gestión fitosanitaria? A evitar que se produzcan nuevas incursiones de plagas, tanto al país como en zonas donde no estaban. Reducir la dispersión de los riesgos, reducir el impacto de las plagas en los sistemas productivos, reforzar la resiliencia, y es un término que ha venido trabajándose mucho en este gobierno,
Más recientemente se ha trabajado bastante para afianzar la capacidad del productor de enfrentar sus propios riesgos sanitarios y de evitar que lleguen nuevos riesgos. Porque si nosotros no formamos al agricultor, si nosotros no le creamos esas capacidades, no hay entidad que llegue a hacerlo por él. No existe la posibilidad de que una entidad tenga tanta capacidad que llegue a evitar que el productor tenga esos riesgos o que los maneje. Eso es imposible en una sociedad como la nuestra y en ninguna. Y reforzar las capacidades preventivas de los productores en zonas donde no se encuentran las plagas. ¿Tienes por ahí? Bueno. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros también lo mencionó el señor gerente, tenemos un marco normativo amplio. Sin embargo, de ahí hemos extraído solamente esta parte. El decreto 4765, en donde está el objeto misional del instituto, dice que el ICA tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola mediante la prevención, vigilancia y control de riesgos. Al incluir la prevención nos amplía una gran gama de posibilidades para hablar de lo que estábamos hablando, para evitar ese tipo de riesgos y para que el productor se vuelva resiliente para evitar que le llegue a sus cultivos estos riesgos fitosanitarios. Siguiente, por favor. Esta es nuestra estructura organizacional, la quisimos poner acá para que haya claridad de cómo el instituto está dividido, porque a veces este tema no se conoce cómo está articulado por dentro del instituto y a veces eso hace que no se entienda muy bien cómo actúa la entidad y no se pueda comprender cómo se puede proyectar hacia afuera. Nosotros somos 6 sugerencias: protección fronteriza, regulación, análisis y diagnóstico, y aquí es un valor muy grande y ahora lo vamos a discutir, la sugerencia de protección vegetal, incluso la sugerencia de protección animal y la sugerencia administrativa y financiera. Ustedes dirán, pero la sugerencia de protección animal, ¿en dónde cabe también en todo el tema agrícola? Pues con ellos también tenemos que articularnos muchas veces, por ejemplo en el tema de puestos de control, de poder tener la posibilidad de que sean mixtos, de poder aprovechar esa infraestructura que pueda tener el área pecuaria para que también pueda ser aprovechada hacia el área agrícola. Y obviamente la gerencia general, asesorada por una oficina jurídica, una oficina de comunicaciones, a quien agradecemos mucho todo su compromiso siempre con todo el marco misional que realizamos desde el área agrícola y la oficina asesora de planeación, por supuesto. Sigamos, por favor. Dentro de la sugerencia de protección vegetal, el señor sugerente lo comentaba, son 4 direcciones técnicas: semillas, epidemiología y vigilancia fitosanitaria, e inocuidad de insumos agrícolas y sanidad vegetal, articuladas todas para poder obtener los resultados que el país requiere de la institución. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los retos? O por lo menos, ¿cuáles hemos definido para esta conferencia? Los retos son los que ha recogido la FAO frente a toda esta nueva política que estamos hablando, frente a todo este nuevo esquema global de atención que debemos tener en cuenta. Esos retos son principalmente mejorar la productividad agrícola en forma sostenible para satisfacer la creciente demanda. Acuérdense que somos más de 8.000 millones de seres humanos, o sea, el planeta está ya colapsada, la capacidad de soportar esa carga. Por eso tenemos que volvernos más eficientes, hacer frente al cambio climático, erradicar la pobreza extrema, poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición, lograr que los sistemas alimentarios sean más eficaces, inclusivos y resilientes, mejorar las oportunidades de generación de ingresos en las zonas rurales que ha generado la gran migración de nuestras zonas rurales, mejorar, fomentar la resiliencia ante conflictos, catástrofes y crisis prolongadas y prevenir amenazas transfronterizas. Para eso, pues todos nos tenemos que articular. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son los avances que hemos tenido desde Sanidad Vegetal? Acá están los retos que hemos nombrado y los avances son estos que vamos a desarrollar. Fortalecer los puntos críticos de la institución,
adecuada identificación de riesgos, sin eso no sería posible, un redireccionamiento del sistema para prevención en sanidad, aumentar la atención a los diferentes sistemas productivos. Sí es cierto que en algún momento, como decía el señor gerente, pues el enfoque ha estado a sistemas productivos que son de corte de exportación, que son absolutamente fundamentales para la sociedad, pero es hora también de reforzar nuestros sistemas productivos internos, de sostenibilidad agroalimentaria y nutricional, disminuir el impacto de las plagas en los sistemas de cultivo priorizados, protección a los polinizadores desde la agricultura y fortalecer el conocimiento y la investigación. Sin una base investigativa, todo el esquema de protección sanitaria de un país no tendría el soporte que se requiere. Sigamos, por favor. Entonces, dentro de los fortalecimientos de los puntos críticos, nosotros hemos venido trabajando pues de la mano del señor gerente, subgerentes y toda la administración, el fortalecimiento de áreas como el talento humano, que ya lo mencionó él, el diagnóstico, sin duda alguna un eje fundamental para todo lo que hacemos, recursos financieros, logísticos y tecnológicos, que también lo habló el señor gerente, la investigación, el marco normativo que está revisándose, ajustándose a estas nuevas necesidades, procesos y procedimientos y un proceso grandísimo de articulación, no solo interna, sino externa también. Sigamos. En cuanto a la adecuada identificación del riesgo, nosotros tenemos que tener muy claro el tipo de plagas que manejamos y obviamente la epidemiología, vigilancia y diagnóstico. Sigamos. En cuanto a los tipos de plagas, nosotros manejamos dos grandes grupos de plagas en el instituto. Las plagas reglamentadas, donde están las cuarentenarias presentes, ausentes y no cuarentenarias reglamentadas, y las plagas no reglamentadas, que tienen que ver con plagas que son priorizadas por la comunidad, pero que no están siendo reglamentadas aún. Sigamos, por favor. En cuanto a las reglamentadas, bueno, todos conocen, tenemos un marco normativo, y si no lo conocen, pues con todo gusto les haremos llegar. Tenemos un marco normativo en donde están contempladas cuáles son las plagas que están reglamentadas en el país. Siguiente. Aquí tenemos algunas, por ejemplo, plagas cuarentenarias ausentes como Ciria pulmonella, el gogojo capra, Bactriocera dorsalis, el virus bronchitop de las musáceas. Siguiente. En las reglamentadas cuarentenarias presentes tenemos HL de los cítricos, FOC raza 4T, cochinilla rosada del orbisco, punta morada de la papa, para poner unos ejemplos de que podamos entender cuáles son algunas de esas plagas que pertenecen a esos tipos. Siguiente. Las plagas no cuarentenarias reglamentadas, o sea que no son cuarentenarias, pero que en el país la tenemos bajo resoluciones vigentes, por ejemplo moco de plátano, por ejemplo las plagas de las palmas, las plagas del coco chontaduro, las plagas de la caña, por ejemplo. Sigamos. Y las plagas no reglamentadas priorizadas, es decir, no tienen resolución. Sin embargo, nosotros como institución nos debemos a las necesidades de la comunidad, y es por eso que en las 32 seccionales hemos definido unos sistemas productivos a los que atendemos con las plagas que estén allá zonificadas, que tengan regionalizadas, que consideren que tienen un impacto económico importante en el sistema productivo, y por eso nosotros las estamos manejando desde Sanidad Vegetal. Sigamos. No me voy a detener en epidemiología, ese es un área de mi compañera, la ingeniera Edna Milena, pero sí dejar en la mesa que es un sistema que recopila y registra la información sobre la presencia o ausencia de una plaga, y tiene una gran complejidad todo este esquema, pues que ella en su conferencia nos va a comentar. Siguiente. Epidemiología, vigilancia y diagnóstico en el país, y agradecemos todo el apoyo y el soporte que nos da diagnóstico para la toma de decisiones en sanidad. Sin el aporte de esta ciencia que se desarrolla en el área de diagnóstico, pues las decisiones no podrían ser tomadas, ni de cara al interior del país y menos de cara a la internacionalización de nuestra producción. Nosotros tenemos 14 laboratorios, pues no me voy a detener tampoco porque sé que es un área que no es de sanidad, pero sí quise ponerlo acá como una área relevante. Siguiente. Con esto, con toda esta información, tenemos
unos resultados. Entonces tenemos una definición de los riesgos sanitarios, por ejemplo en el caso FOC, que nos permite decir que lo tenemos contenido en 2 departamentos, todo el sistema de vigilancia nos permite abordar los esquemas de control. Apenas aparece un brote, de inmediato actuamos desde Sanidad Vegetal haciendo el control de ese brote para evitar que enfermedades como esta se diseminen. Siguiente. Asimismo, con Ralstonia solanacearum, moco de plátano, tenemos un esquema nacional en donde podemos tener control sobre el problema sanitario, asimismo como un estado fitosanitario general. Siguiente. HLB también nos ha permitido saber dónde está y hacer el control correspondiente. Presente en 24 departamentos, tenemos a Diaforina citri, y en 9 departamentos está Candidatus liberibacter. Siguiente. Lo mismo con otros problemas sanitarios que no están reglamentados, como por ejemplo las enfermedades radicales de aguacate, por poner un ejemplo. En Montes de María tenemos unos trabajos muy interesantes sobre este tema, asimismo los iscolitinos. Siguiente. Lo mismo, estamos trabajando con Bactericera coquerelli, el vector de punta morada de zebrachip de la papa. Esto nos ha permitido pues mostrar todo nuestro esquema de trabajo alrededor de esto. Siguiente, por favor. Igualmente, flores de exportación. A través de nuestro trabajo hemos desarrollado unos esquemas colaborativos con las Ocolflores que nos han permitido el aumento del conocimiento de los riesgos sanitarios. Nosotros en TRIPS, por ejemplo, teníamos 2 o 3 especies identificadas. A través de estos trabajos colaborativos hemos pasado a 10 o 15 especies que antes no conocíamos. Siguiente. Lo mismo para Puccinia ali, hemos detectado el decremento de 8% a 19%, desde 19%